Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos. Estamos en este momento en un Shabbat especial, como ya decíamos, el Shabbat que nos recordamos, el Shir Hayam, o el Cántico del Mar, ¿sí? Antes de iniciar con nuestro estudio, pues es muy importante recordar algo, ¿sí? Quisiera rescatar algo del Shir Hayam, ya que mañana nosotros vamos a tener un estudio especial, o el cierre del estudio bíblico Israel, la iglesia de los últimos días. Pero como mañana no vamos a poder hablar en su totalidad del Shir Hayam, del Cántico del Mar, sí quisiera rescatar algo, recordando un poco lo del Salmo de hoy, el Salmo 66. Es muy interesante, hermanos, que la parashá de hoy nos recuerda a nosotros ese cántico que en el capítulo 15 de Éxodo, que hay algo interesante en el verbo que está en hebreo, ¿no? Éxodo capítulo 15, ¿sí? Versículo 1, y que si usted hace un paralelo con Apocalipsis 15, 3, nuevamente aparece este cántico, ¿no? Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Adonai y dijeron: cantaré yo a Adonai. Es interesante, el verbo está en futuro, ¿no? Hubiese sido mucho más, vamos a decirlo así, correcto gramaticalmente decir canto a Adonai, porque acabó de pasar y el Señor abrió el mar y todo pasaron en seco, pero el cántico está en futuro, porque Apocalipsis nos habla de que este cántico nuevamente se entonará, ¿no? Porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Adonai es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Adonai es varón de guerra. Aquí está hablando de Mashiach. Dios no es varón, ¿no? Sabemos que Él es espíritu, pero aquí está haciendo alusión a Mashiach, ¿no? Adonai es su nombre. Y ahí sigue y continúa el canto del mar, el Shir Hayam. Pero en Apocalipsis, cuando nosotros vemos esta misma descripción, que este cántico nuevamente es entonado en un momento en el cual el Señor hace juicio sobre las naciones, lo que hablábamos la semana pasada, también hay otro punto que dice el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Les decía yo en su momento que el cántico del Cordero, hace algunas porciones anteriores, existe. Está en los Salmos de Salomón, un libro apócrifo que no está en la Biblia. Existe ese cántico, ¿sí? En el judaísmo nosotros conocemos, y para la iglesia quizás no es conocido ese cántico, y habla de Mashiach, habla de la restauración, habla acerca del gobierno del reino de Dios a través de Israel, ¿sí? Hoy no voy a entrar en ese asunto porque hoy vamos a hablar de nuestro estudio que ya tenemos listo, ya preparado, pero sí es bueno mencionar estos puntos. Además de eso, hermanos, y ya para finalizar esta cápsula así tan importante de esta porción de Shabbat, sí quisiera recordar algo muy importante sobre esta porción, ¿sí? En el capítulo 14 nosotros vemos que Faraón se arrepiente de haber dejado ir a los hijos de Israel, y él se lanza en una expedición para traerlos de vuelta, ¿sí? Lleva carros, jinetes, los caballos que tiran esos carruajes,
en una misión de guerra para traer de vuelta a los hijos de Israel. Sin embargo, hermanos, cuando usted lee el texto, vemos que Israel está en un desespero, en medio, ¿verdad?, del desierto, en medio de los egipcios y en medio también de un mar que está atravesándoles y no les permite salir. Israel empieza a quejarse, ¿verdad?, no solo con Moshe, con Moisés, sino también contra el propio Dios, ¿no? En el versículo 11 dice, no había sepulcros en Egipto para que nos trajeses a morir aquí en este desierto. Y es muy interesante que la gente que empezó a incentivar a los hijos de Israel fueron los no judíos que fueron en ese grupo, ¿no? Porque no solamente en ese éxodo, es muy importante recordar que no solamente salieron judíos, sino gente de Egipto también salió con Israel en aquella Pascua, en aquel Pesaj, ¿no? Y lo curioso e interesante es que Moshe empieza a orar. Dice el Midrash que Moshe empieza a orar y a pedirle al Señor, a clamar al Señor, ¿no? Y entonces, en medio de ese clamor, menciona el Midrash que Moshe empieza a decirle, Señor, pero ya no sé qué hacer, ¿no? Y empieza, Señor, sálvanos, ayúdanos. Y es interesante la respuesta que en el Midrash es mencionado, ¿no? Dios le dice a Moshe, mira, ya basta. Para de orar. Y es aquí donde los rabinos dicen que menciona ese verso en el capítulo 15, ¿verdad? ¿Por qué clamas a mí? Literalmente es, ya basta, para de orar, ¿no? Di a los hijos de Israel que marchen, verso 16, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y pártelo tú, divídelo tú. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Es curioso que Dios le dice, para de orar. Esta semana nosotros enviábamos una frase que realmente llama mucho la atención, que dice, usted debe orar como si todo dependiese de Dios. Pero también usted tiene que actuar como si todo también dependiese de usted. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que confiar 100% en Dios. Pero usted también tiene que hacer y colocar su esfuerzo para hacer las cosas. En la literatura judía hay un pasaje en un Midrash, ¿sí? Que el propio Jesús, que Yeshua usó en una conversación que él tuvo y que realmente pues era necesario que sus discípulos entendieran. Si usted recordará, hay un pasaje en Mateo y en sus paralelos, en Marcos, Mateo 19, 16, en adelante, en Marcos está en Marcos 10, 17, Lucas 18, 18, está un pasaje que siempre hemos visto, que hemos escuchado, que es el pasaje de la conversación de Yeshua con el joven rico, y muchos piensan que es Bernabé, que después se une más adelante a la expedición con Shaul, con el rabino Shaul, con el apóstol Pablo, ¿sí? Y es interesante que en esa conversación Yeshua, pues este joven rico no decide seguir al Señor Yeshua, y Yeshua dice, miren, es más fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y después usted recordará que está aquel pasaje que los discípulos hacen la pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién podrá salvarse, Señor? Y en ese momento, Yeshua, según la narrativa de Mateo, capítulo 19, versículo 26, dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo el mundo, pues, traduce este texto como la historia de las puertas anchas y la estrecha y los muros y Yeshua está refiriéndose a eso, al camello por el ojo de una aguja que es una puerta, en fin. No, Yeshua está refiriéndose al Midrash de Shir Hashirim Rabbah 5.2, que menciona lo siguiente. Así dice el Midrash, ¿no? Y dijo Dios, ábranme la puerta como del tamaño del ojo de una aguja, y yo les abriré la puerta tan grande como un salón. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Ábranme la puerta ustedes del tamaño del ojo de una aguja. Hagan su esfuerzo del tamaño del ojo de una aguja, que lo que para ustedes es tan difícil, ¿verdad? Pero tienen que hacer su esfuerzo. Y si ustedes hacen su esfuerzo, dice Dios, entonces yo les abriré la puerta del tamaño de un salón. Lo que es imposible para el hombre, ¿verdad?, es posible para Dios. ¿Sí? Así que esta porción de hoy, la porción de el cántico del mar, nos habla, hermanos, nos menciona que debemos de hacer el esfuerzo. Debemos poner de nuestra parte, hacer nuestra parte, y Dios hará el resto. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Sí? Esto es muy importante. Así que esto es lo que quería mencionarles como parte de esta porción, parte de la reflexión de esta parashá, Beshalach, para que podamos aplicarla. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: «Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio».